Qué grato, amigas y amigos televidentes de Guanevisión, Canal 2 de Digital, que nos encontremos en la cita semanal. Ya estamos en compañía de Freddy Garzón Ramírez, quien hace parte del colectivo El Denunciante, y su amigo y servidor Luis Eduardo Arias Jaimes, de lo que ha acontecido a nivel nacional, regional, incluso internacional, porque ya sabemos con esa palabra interesante de lo que es articular y lógicamente lo local. Las políticas públicas como tal, los escándalos que no cesan, cada vez bajan el ritmo o suben el ritmo de acuerdo a las circunstancias, y lógicamente esa política de los comicios que también, como lo hemos manifestado en varias oportunidades, a veces continúan, hay unas fechas de un calendario electoral, pero continúan en los estrados judiciales. Por eso, amigas y amigos, ya estamos, como lo decíamos anteriormente con Freddy, en política y algo más. Luis Eduardo, muchísimas gracias de nuevo por esta invitación a este gran programa que se origina desde el área metropolitana de Bucaramanga para todo el mundo. Política y algo más, como usted lo decía, vamos a tratar esos temas nacionales, regionales y locales que tienen que ver con el acontecer político, lo que se ve a través de los medios de comunicación, lo que se ve en el café, lo que opinan los líderes sociales, los políticos, ¿no? Ajá. Todos esos temas que son tan importantes y que crean una expectativa en muchas personas. Tratamos de ser objetivos en lo que es precisamente ese análisis, ¿no? De lo que dicen, de lo que no dicen, de lo que manifiestan, de lo que sucede, a veces hasta de lo que no sucede, pero a veces uno en estas cosas supone, ¿no? O lo que puede llegar a pasar, a suceder, porque es que en esto de la política, ajá, además de lo que usted dice, usted como gran periodista, pues tiene que ser la objetividad, el tema de la imparcialidad. En el caso mío, que opino de política y hago denuncia política, pues a veces mi opinión va un poquitico más allá, desde mi punto de vista, la libre expresión. Exacto. Que tiene usted también es una forma, como comunicador, como tienen todos nuestros amigos que nos ven a través de las redes sociales. A veces toca, Freddy, como dice coloquialmente los refranes, ¿no? Se le repica a San Pedro para que huya San Pablo, ¿no? Sí, claro. Bueno, he dicho. Sí, señor. Pues ya entremos en lo que vuelvo a decir y a manifestar, todo está articulado, ¿no? Cuando hablábamos de muchas circunstancias, de los insumos, que Ucrania, que Rusia, todas esas circunstancias que de una u otra manera afectó aquí los cultivos por los insumos, y que suben y que bajan, bueno, qué sé yo. Y voy a donde ya la primer celebración pública que hizo el Papa León XIV, ¿no? León. El domingo anterior, y en la cual pues a nivel religioso, lo que el término intronización, ¿no? Intronización. Que está como no sé hasta dónde, como una misa campal. Sí, señor. Sí, con todas las fuerzas eclesiásticas, el clero italiano, mundial, los obispos, los arzobispos, quienes lo eligieron como obispo, el representante de Pedro en la tierra, y que de igual manera, desde ese punto de vista, como quien está sucesor de Pedro en esa fe católica, en esa fe cristiana, a quienes nos aglutinamos precisamente, a quienes nos congregamos precisamente en la religión católica, y de igual manera con algunos cristianos también, que no son romanos, pero que también están en esa práctica de lo que es la religiosidad, de lo que los actos litúrgicos, todo lo concerniente a la fe cristiana. Eduardo, eso que reúne también, nosotros somos católicos, apostólicos y romanos, obedecemos a una iglesia que es la de Roma, pero somos romanos, no es que seamos ciudadanos de Roma, somos colombianos. Pero lo que usted dice, que une también a otros cristianos que lo han buscado los papas más recientes, que es el ecumenismo, que es todos somos cristianos, todos somos cristianos y nos unen eso, y ese acto dentro de entronización, pues sí, se realizó a cabo, que es como, digámoslo así, el acto solemne dentro de los cánones de la iglesia para, como en la política, decirle usted, ya es el alcalde, tome su credencial. En este caso, ¿es otra cosa? Esto es eminentemente religioso, ¿no? Ecuménico, ¿no? Ya, por eso, pero mostrarlo ya como el Papa a través de una celebración. Es la celebración ahí en la
plaza de San Pedro, ¿no? Por eso la es el acto plaza, protocolario, podemos decir, la primera Eucaristía. Ya eminentemente religioso, ¿no? Pero en ese acto también asistieron jerarcas. Claro, porque no podemos desconocer, y hay que decir que él a su vez ostenta, o es de jefe de Estado. Jefe de Estado, ¿no? Y que lógicamente es el Estado más pequeño, donde el ejército más pequeño, ¿no? Se dice que no suman los 200 oficiales la Guardia Suiza, de la Guardia Suiza, y que tienen unos requisitos, parámetros, que es algo especial, y que lógicamente ya, entonces simultáneamente podríamos decir, ¿no? Ya ante la fe cristiana, ante todo lo que son los representantes de la Iglesia Católica Apostólica Romana, y lógicamente como jefe de Estado, por eso veíamos ahí a Donald Trump haciendo presencia, ¿no? Por eso hasta el presidente de Ucrania, ¿no? Aprovecharon para reunirse aparte por allá, las cámaras lo registraron, al presidente de Colombia, Gustavo Petro, a varios presidentes. Que pasó de China al Vaticano. Y delegados, y entonces aprovecharon. ¿Por qué era eso? Como una posesión ya como mandatario, como jefe de Estado, y que lógicamente fue un encuentro, ¿no? Religioso, político. Por eso también a veces no sé hasta dónde las mismas redes o a través de los mismos medios de comunicación internacionales, pues lo ven eminentemente como político, que debe opinar de cerca de Ucrania, lo de Rusia, lo de ahorita con lo que se estaba en otros países. Israel con Palestina, eso que ya están todos los países, la ONU, ya de verdad opinando en temas delicadísimos, ¿no? Entonces, todo eso lo señalan únicamente, eminentemente como político, ¿no? Hay que entender que ostenta precisamente estas dos perfiles. Entonces, pues sirvió para que algunos presidentes se sentasen allá aislados para hablar algunos temas de política internacional. Como cuando se reunieron en las celebraciones fúnebres del Papa Benedicto. También tuvieron la oportunidad de reunirse en algunos. O ahorita el más reciente, ¿no? Aquí en Latinoamérica, de Pepe Mujica. También. Entonces se aprovechan circunstancias. Tal vez usted haciendo un parangón, ¿no? Tal vez en algunos sepelios locales, regionales, cuando hay un personaje o alguien de una figura familia, pública. Pues tal vez se reúnen en la funeraria o en la iglesia o con la familia a hablar de todo, de política, de negocios, menos del muerto, ¿no? Suele suceder. Por ejemplo, un acontecimiento muy reciente fue en Piedecuesta cuando falleció Toñito. El apellido era Toñito. Bueno, no quiero decir el nombre que utilizaba. Ahí que estuvo toda la iglesia llena y estuvo Chucho Becerra, Jorge Navas, Oscar Santos, Toño Ortiz, alcalde, Luis Antonio Ortiz. Toñito, sí. Y ahí estuvieron muchos, lo que usted dice, hablaban, pues de la persona que falleció, pero empezaron a hablar de estos temas, ¿no? Que en paz descanse, a propósito, pues lógicamente eso sirvió para el motivo, el epicentro, como jefe de Estado y de igual manera como el representante de Pedro y de Jesús en la tierra. Bueno, y eso articulado porque estuvo el presidente con una delegación, tengo entendido que le entregó una misión invitándolo acá a que viniera a Colombia y que de igual manera en el cacareado tema de la paz, pues que a ver cómo podía inmiscuirse también en este tema y fueron las invitaciones. Sí, señor. Otro de los temas que lógicamente también incide en articulación de la geopolítica y que lógicamente conlleva, en el cual pues Donald Trump sigue expidiendo decretos, ¿no? Muchas veces pues contra los migrantes, ¿no? Yo no sé hasta dónde hay quienes dicen, y voy a la jerga popular, los refranes populares, no hay cuña que más apriete que la del mismo palo, ¿no? Porque Trump no es puro americano, gringo. Es migrante. Es que la nación de los Estados Unidos es una nación de migrantes. Los únicos nativos eran los indígenas de piel roja. Pues entonces, más de uno, no sé, me decían que Freddy Garzón estaba pensando pues adelantar una serie de estudios en la Universidad de Harvard, que era una de las universidades pues a nivel mundial conocida, ¿no? Es la más antigua de Estados Unidos, es la más potentosa que maneja y que lógicamente expidió un decreto por medio del cual no puede expedir formación académica ni presencial ni a distancia o a nivel de lo que hoy se emplea en la educación, de lo que tiene que ver esa formación profesional a migrantes. Sí, pero esto se da por algo.
Esto no se da porque se levantó Trump a firmar ese decreto. Recordemos que esto se da por unos hechos que ocurrieron precisamente ahí con el fallecimiento, o con fallecimiento no, con el asesinato de dos integrantes de la Embajada de Israel a cargo de una persona que cuando lo capturaron pues hizo referencia que lo hacía por el pueblo palestino. Ajá. ¿Sí me entiende? Entonces, estos hechos no son hechos aislados. Habrán razones de una y otra parte, ¿no? ¿Por qué razón? Porque precisamente se habla de Donald Trump hablando de nacionalismo, Sí, señor. hablando de contra los migrantes, que se dice que gran parte de los que lo eligieron como migrante. Es que es el discurso de él vendió ese discurso y Estados Unidos votó por eso. Pues fíjese que hay un fenómeno, hago un paréntesis, de que algunos presidentes están cumpliendo lo que mandato. dijeron. Trump lo dijo y lo está haciendo. Tal vez aquí el presidente dijo unas cosas, lo está haciendo. Claro. Vemos que precisamente el presidente de Uruguay, que es legado de Pepe Mujica, que viene haciendo, o sea, hasta donde tal vez uno ve a nivel local, acá trasladándolos a Colombia, haciendo un parangón de nivel local, a nivel regional y a nivel nacional, nos hemos acostumbrado a pensar a lo que ese candidato dice, es decir, lo que promete. Usted va a hacer lo contrario. Tal vez. No puede, no puede porque ahí entonces pero que para los temas de nosotros será revocatorias pero de suele mandato. suceder. Todo mandatario es mandatario de toda la nación, Pero de los que no suceder. votaron y de los que votaron. Pero por supuesto él tiene que cumplir su promesa de campaña. Pero, y para Trump ya sabíamos que si el muro lo iba a acabar de terminar, que si se puede quedar con el canal de Panamá lo va a hacer. El problema es que allá son cerca de, en este caso de esta universidad, pues está hablándose cerca de 7.000 estudiantes. ¿Sí? Y no solamente para esta universidad, sino esta fue la más afectada, porque es la que, del nombre, la más antigua, la que tiene, es la más rica, se dice, de Estados Unidos, la Harvard, y sino que se ha extendido ese decreto para otras universidades y que ha afectado desde los subsidios, desde una serie de gabelas que tienen universidades y que va a afectar a 1 millón de estudiantes migrantes. Y que entonces ya las universidades, tan pronto se expidió ese decreto, pues se han reunido y supuestamente van a salir a protestar. Porque dicen que gran parte, protestas, por supuesto. Claro, que gran parte de ellas la tendencia es demócrata. Entonces, ¿hasta dónde fíjese? Entonces, que como pues él da nombre del Partido Republicano, pero hasta donde, miren, en todos lados se cuecen habas, como se dice, ¿no? Entonces, porque usted no votó por mí, entonces no. Si votó por mí, listo. Entonces, fíjese que a nivel de esos estrados, hasta dónde, pues no sé. Cuando se habla de sentido de pertenencia, el nacionalismo, qué sé yo, Valero, ¿no? De que precisamente la empresa pues debe ser nacional y que por eso los aranceles, en fin, todo lo que se ha discutido en los medios internacionales, pues. Y mira lo que dice acá, estoy buscando rápidamente, y dice el mismo presidente Trump, abro comillas, que esto sirva de advertencia, lo que usted está diciendo, a todas las universidades e instituciones académicas de todo el país, escribió el presidente Trump. Lo mismo que... Entonces, es tratando de cerrarle las puertas a los inmigrantes, de hacer un control, si se pudiese decir la palabra, perfilándolos para saber dónde están, qué están haciendo, pues según la teoría, la tesis de él, que muchos hechos que ocurren a nivel mundial, en este caso la guerra entre Israel contra Palestina, pues se traslada a las naciones. Y todos estos actores de otros países a veces vienen a hacer precisamente en las universidades, algunas empresas que se han visto afectadas desde el punto de vista laboral o qué sé yo, algunos privilegios, pues han dicho que van a tomar medidas de ir a los estrados judiciales. Porque hay estados, recuerda usted que hay estados que no lo obedecen a Trump, parece, a los que llegaremos ahorita, que Gaviria pues diciendo que tocaría no obedecerle al presidente. Y como la legislación de allá es distinta, ¿no? Por eso son Estados Unidos. Claro. Es distinto. Pues el tiempo es el que da la razón, Dios y el tiempo, y lógicamente pues se anuncia una serie de protestas, se anuncia precisamente que algunos gremios económicos también están a ir a las estradas judiciales porque se sienten precisamente lesionados en sus intereses. Estamos a través de Guanevisión, Canal 2 de Digital, en política y algo más. Fíjese que esto de una u otra manera nos afecta. Entonces, Freddy, ya tiene que pensar
que cuando vaya a ir a adquirir esa... A los hijos que quieran ir a estudiar allá hay que pensarlo 2 veces. Entonces, exacto. Entonces, no matriculemos a nuestros hijos por allá, estarán pensando muchos personas que tienen la posibilidad, o a otros, o las universidades, los países que tienen convenios internacionales. Exacto, es que va a afectar. Que el ICETEX puede tener convenios para Harvard y otras universidades. Entonces, eso te para. Exacto, y entonces, pues quienes van de inmigrantes también, sí, señor. Eso, la desbandada de inmigrantes, pues buscando mejores horizontes, claro. Lógicamente, ¿no? Sí, en todo aspecto, pues hay quienes decían jocosamente que hay que pensarlo porque se van para un estado de eso, buscando un mejor estar, sí. Y lógicamente con la redada que se hace allá contra los migrantes, pues pueden terminar en El Salvador o en Cuba. La nueva cárcel que dijo otra vez, ¿cómo es que llamaba la que estaba allá en la isla? Guantánamo. No, esa no, otra cárcel. Entonces, bueno, me fue el nombre. Es una cuestión que pone en riesgo a quienes ilegalmente como migrantes precisamente sí, van hacia esa parte. Pero fíjese que de una u otra manera nos afecta las determinaciones geopolíticas, socioeconómicas a nivel internacional, pues de una u otra manera nos afecta. Ya entrándonos acá, pues esa sábana que tenía usted, me refiero al listado, dice acá, ¿no? Colombia, bajamos rápido. De esos precandidatos que están saliendo, muchísimos, como se dice coloquialmente, como arroz. Entonces esas sábanas donde comenzaron 10, 20, 30, 40, 50, se dice que están llegando ya bordeando los 100. Entonces ya toca esa sábana que estaba acá listado, voltearla para seguir apuntando acá. ¿Se acuerda que alguna vez había tarjetones así para los consejos? Que eso era un periódico. Pues, pero es que se dice que en este momento hay cerca de 70, 80 precandidatos. A la presidencia. A la presidencia. Pues lógicamente usted lo sabe que dentro de cada partido político, movimiento, pues hay 4, 5, 6 o hasta 10. Entonces candidatos. Va a haber en octubre, que eso está programado dentro del calendario electoral del 25-26, las consultas internas, ¿no? Para definir un Pero candidato. De todos esos que han venido sonando, pues esta semana que está terminando y comenzando, pues se habla de algunos nombres que ingresan a ese ramillete, a ese listado, a esa sábana extensa de precandidatos, por ejemplo, el excanciller, ¿recuerda el excanciller que fue precandidato también presidencial? ¿Usted me habla de cuál? ¿De Camilo? Murillo. Ah, Murillo. Claro, el excanciller, el exembajador en Estados Unidos. Él también no fue gobernador por allá de Chocó. De Chocó. Entonces estaría... dice que no es ni el pacto ni en ningún partido que es independiente. Entonces, hasta el momento, pues ya esta semana dijo que iba a ser, o es ya a partir de este momento, precandidato. Pero ni de aquí ni allá, dice. Bueno, él lo dice, ¿no? Pero el común de la gente lo identifica más para el lado de la izquierda. Sí. Camilo Romero, el embajador de Uruguay, se matricula por el Partido Verde. Él sí ha dicho que es del Partido Verde. El Partido Verde, pero que las florecitas están marchitando. Sí, claro, que el Partido Verde, pero que, como usted sabe que es el pacto histórico, pues es una coalición, ¿no? Una coalición de partidos. Dentro de esos está el Verde. Entonces, pero él como una fracción del otro ramillete que está en el pacto de los candidatos de los demás partidos, pues ese suma como precandidato del Partido Verde. Permítame hacer una observación. No, en el pacto histórico no está el Partido Verde. O sea, el Partido Verde hace parte del gobierno, sí, pero el pacto histórico reúne otros partidos distintos al pacto. Pero al día de hoy los une. Una coalición. Pero no son del pacto, el Partido Verde están separados. Bueno, entonces, hecha esa aclaración. Entonces, también ya precandidato. Exacto. Él sí dice que está en ese partido. Entonces, no sé hasta dónde... con Carlos Amaya, ¿no? Que todavía está el gobernador, tiene esta semanita. Sí, pero dice que está consultando jurídicamente, ¿Sí puede? Porque dice que no se quiere quedar sin el pan y sin el queso, ni perder el gobierno, porque demostró que hubo elecciones y que las vertientes de él ganaron las alcaldías, pero ¿no? por eso, y él lo eligieron para ser gobernador, entonces, ¿qué mamadera de gallo? No, eso es lo que está consultando. No, pero aquí se ha dado. Concejales querer ser alcaldes, alcaldes querer gobernar. En estos momentos usted ve gobernadores, alcaldes queriendo ser presidentes. No, no estoy diciendo que esta no es una práctica novedosa. Claro. Es que es una mamadera de gallo de él y todo lo que lo hace. Es que usted lo eligieron por un periodo. Esas son las reformas políticas que deben hacerse. O el que renuncia a sabiendas de que el que sigue por acuerdos sigue. Y entonces él se va. Claro. A mí me eligen, le deja el espacio al otro. Yo dejo el espacio a usted, porque Esas son ¿por las qué cosas? no se iba usted en la titular si pudiésemos decir
porque no lo elegían de pronto. Esas Entonces, cosas son las veo de yo las para- reformas políticas deben Exacto. analizarse, sean Lo que- serios. Lo que se acabó precisamente con la suplencia, ¿no? Los titulares y la suplencia, recuerda, Sí, pero que eso me es lo hacía mismo. elegir y me voy, queda usted. Lo mismo, ahorita. Tácitamente se está haciendo lo mismo en este momento. Como se dice, se le va un gallo a lo que... Por eso hay la reforma política que la requiere. Claro. Reforma política, reforma electoral, en muchas, pero en esas principalmente para que esos temas, por ejemplo, que se vislumbran de la doble militancia, pero hasta dónde, si usted tiene que ir como candidato de un partido, lógicamente, bajo unos estatutos, bajo unos parámetros, pero tiene que buscar a Raimundo y a todo el mundo para que voten por usted. Entonces, doble militancia es lo mismo que ese famoso tráfico de influencias, pero es que hasta ahora, allí en el barrio, en la vereda, concejal, yo lo apoyo a usted, pero es que tengo mi hija, mi sobrino, mi hermana, mi papá, yo necesito ya que me dé una coloca. Eso es tapar el sol con las manos. Entonces, por eso se requiere esa reforma, ¿no? Bueno, entonces, Camilo, Bueno, y puede ser también el gobernador de Boyacá. El ¿Quién más gobernador de tiene ahí Boyacá. en su Bueno, también computador? está, usted recuerda el del DANE, ¿no? Que con ¿Ah, su sí? forma característica, ¿no? Fue Bueno, pero candidato a la usted me alcaldía habla Bogotá. de cuál, de Oviedo, de Juan Daniel, Oviedo, que actualmente es concejal de la Exacto. ciudad de Bogotá, Esta semana, porque quedó de segundo. Sí, esta en semana la está alcaldía. renunciando, precisamente para tener la disponibilidad de ser sí. precandidato, que también dice que es independiente, pero es tendencia más bien como el CD. ¿Como el el centro? Sí. ¿Centro tirando a la democrático. derecha? Sí, ¿Centro sí, derecha? Sí, sí. Pero es que hay unos que no sé hasta dónde se avergüenzan De la que derecha. los matriculen derecha. Hay quienes de izquierda juegan también a que son centro. Sí. O no, Oviedo, o ese ahí está precisamente diciendo ese Claudia López que ella es del centro, que ella sí es ella es de candidata. izquierda. Por eso, pero la tendencia. Pero, o sea, ¿dónde suenan Partido Liberal candidatos? ¿Dónde suena Partido Conservador candidato? No, todavía no. O sea, no. Eso van a tener. ¿Pero tienen? Sí, ¿Pero hasta dónde? ¿Por qué no están sonando? pues tienen, ellos siempre van a tener. Y al final miran a ver qué hacen. ¿Se ríen? Claro, ¿cómo es el slogan de ¿Hasta los dónde? conservadores? No, Son, de las mayorías. ¿Hasta dónde le da mejor ser candidatos o acordar con el que Pero tiene que tener candidato Poder. para llegar a los acuerdos. precandidato, Precandidato o candidato. y de ahí Venga, dale un valor a la participación, sí, ¿no? Sí, eso. Daniel Oviedo estuvo precisamente ayer viernes en la ciudad de Bucaramanga, Ajá. precisamente en una conferencia, ahí como que en la UIS era la conferencia. Y otro casoma que también ¿Cuál? definió, tal vez ese polémico que dijo que dejaba la profesión de abogado ya, Y ese es un... de la Estrella. Ese es cantante de ópera, Sí, sí. fabricante de vinos, de quesos. de sombreros. De ropa, La sombreros. última incursión, Prestigioso abogado. La última incursión que hizo fue en finca raíz en Miami, en Estados también Unidos. ahora. Entonces dice Empresario. que sí, claro. Entonces que es y es también, Ese sí se identifica de derecha a derecha. pero es tendencia, pero lo ha manifestado que quiere como centro derecha, pero no. Entonces lo matriculan como en el centro democrático por De su derecha. afinidad laboral, profesional con Uribe, y con los allegados. Se le echa vivas a pero él Uribe. trata de hacer como allá que sí, yo no soy del centro democrático. Pero sí, para esas cosas dice que para tienen- que no la sumen a Cabal, para que no la sumen a los que están Pero- ahí, a Uribe, qué sé yo. Pero la gente que conoce esto y la que no conoce, o sea, ¿cómo van a engañar? ¿Cómo van a Pues- decir que es de centro si él es más derecho que cualquier otro? Eso a Uribe le dice mi presidente Ajá. y lo sube en un pedestal. No, es de derecha. Y su labor profesional le fue bien ahí en la derecha, Sí. en todos los negocios, no hay discusión. Entonces tendría que ser Entonces, desagradecido. Abelardo de la Esprella, Sí. precandidato. Pues lo de Germán Vargas también está en remojo, Sigue ahí. porque quienes dicen que el Cambio Radical pues no tiene la fuerza suficiente para tener ni siquiera precandidato, que él ha sonado y se habana. Entonces tengo entendido que el expresidente de la República, Álvaro Uribe, le ha hecho la invitación para que se sume al Centro Democrático, tal vez. No, en esa- pero ¿y el partido? No, pues no. esa es No. la disyuntiva, porque dicen que el Cambio Radical no tiene la suficiente fuerza porque es una polarización. Entonces el Centro Democrático, ahí está Luna, que Sí. se prefirió irse, Irse del partido. porque él dice que Hacer ahí su no hay candidatura. espacio, porque ahí si no es Germán Germán, Vargas, y no hay más. no hay más, y si no, entonces él decide a quién. Sí. Entonces por eso él decidió ser también Vamos sobre el independiente, ejercicio. pero tendencia derecha también. Bueno, Luna, ahí van como el 6 senador. candidatos, hay muchísimos más, usted les dice. Sí, En Vicky esos, sigue adelante. Los que esta semana Gustavo Bolívar renunció a su No, partido. ellos ya venían sonando. Perdón, a su cargo. ya venían sonando, pero los que esta semana ya Se adhirieron a la sumaron, sí. campaña. Ya dijeron,
vamos a ser precandidatos, Sí. porque hay unos términos también que sabemos hay unos que juegan a ser independientes, con la tendencia izquierda, Sí, señor. la tendencia derecha, ¿no? Pero la derecha vota y la izquierda también vota, entonces ahí está polarizado, lo vimos en la votación del Congreso de 47-41, ahí está el reflejo del país, todos tienen Para la votos, consulta todos que se tienen hundió, votos, todos que haya tienen nueva votos, consulta, y todo ¿no? se requiere. Pero continúa la reforma. Se requiere la representación al Consejo, a la Asamblea, a la Alcaldía, a la Gobernación, a la Cámara, o sea, de izquierda a derecha usted lo suman es por votos, 1, 2, Claro, 3, hasta es llegar a una 80.000, matemática simple. a 100.000. Entonces es la expectativa, ¿no?, de lo que es ya enfilando baterías, unos para participar en las consultas internas, otros en las Eso viene interpartidistas, otros para seguir que tienen el aval de firmas. No, ya no hay, prácticamente que no hay plazo ya para las firmas. ¿Para las firmas? Ya, y eso Nos es toca dispendioso. revisar el calendario Y es electoral, pero y- sí, pues siempre y, sale. y es dispendioso, Sí, ¿no? pero Financieramente, en fin. Sobre todo salen, bueno, para la presidencial, los tiempos se dan todavía y para la Cámara también y el Senado, pero sobre todo las firmas las sacan es más para cámaras, no para el Senado. Sí, sí. No, es dispendencia y desgastador, porque de todas formas toca pagar un equipo, eso, una logística que vale, sí, recogiendo firmas. Si a veces en un municipio, en un departamento, recoger firmas es dispendioso, Sí. por la Tiene sus logística. pros, sus pros y Ahora sus nacional con mucho más. Por eso a veces que nos aprovechan para camuflar, o más bien, perdón, cañar, pues es la consulta es para aprovechar para hacer la precampaña, ¿no? No, pues Para sondear. lo mismo pasa con las firmas. Empieza usted a vender un nombre, un logo, como también está pasando en Pereira. La esposa del alcalde, imagínese esta cosa una muy corta, pero que genera mucha suspicacia. En los recibos del servicio público, ahorita no lo tengo presente, si es luz o agua, aparece la imagen de la esposa del alcalde de Pereira por detrás del recibo. Para todas las casas. La gestora Y social. Sí, pero es que la gestora, imagine que va a haber candidata al Senado. Imagine esa trampita, Bueno. esa jugadita. La doble, dijo, Sí. dijo el exalcalde de Medellín, la doble, la tercera. La doble y por la doble lo envainaron. Bueno, la tan cacareada, fíjese que ya pasó, sin embargo se sigue en las plazas públicas hablando de la famosa consulta popular que me decía alguien, pues es que la consulta popular la única que promovió fue Luis Carlos Galán Sarmiento dentro de Pacetar para que volviera al Partido Liberal, ¿no? Y hacíamos remembranzas, sí, En ese efectivamente. entonces fue Cuando él no se lo separó, presento. tomó en boga y él sacó esa palabra, que La es una de consulta las popular. herramientas de participación Pero ciudadana. que luego sí se volvió una herramienta constitucional. Es constitucional. Pero en ese momento no lo era, porque es a partir del 91, Era la consulta popular, pero en el Partido como Liberal. nombre. Sí, Sí, pero como figura jurídica, no fue a partir como de una la Constitución del consulta 91. interna del partido. Ok, sí. Esa fue la forma en la cual precisamente se inmiscuyó en la Para carta. crear el nuevo liberalismo. Consulta popular, sí, porque él había creado el nuevo liberalismo y cuando él volvió al partido, unos requisitos era que se hiciera la consulta popular Bien. del Partido Liberal. Entonces, pues con base a todos esos rifirrafes Sí, y que señor. sigue polarizando más el país, que para acá, que para allá, que unos que sí, otros que no, en fin, pues con base a esa votación, lo más sobresaliente que fue los que se ausentaron, los que iban para la Sí. peluquería, los que iban para el baño, Los que no fueron. estaban haciendo el llamado, los que no pudieron ir, los que no quisieron ir. Entonces, los partidos, Cambio Radical, Sí, señor. que hubo 3 que no fueron, ¿no? De Sí, Cambio Radical. la vez pasada leíamos, pero ya no tengo aquí esa Sí. imagen. El Partido Conservador también. También se ausentaron Otros, algunos, unos que no poquitos. fueron por no votar. Y en el pacto, incluso, En el pacto. que estaba ya en el Salón de Belleza. Sí, era- está Marta Peralta, la de La Exacto. Guajira. Pues dicen que porque le incumplieron y al momento, ahí dicen que los otros se les habían cumplido, pero no podían. A ella porque, es que le tenían en territorio, pero no se la entregaron. Porque otros que no fueran, porque no podían votar, porque entendían que el comité de ética de los podía partidos acusar. los podía sancionar. Entonces no fueron, no, Nos pero hacemos ¿de los qué? pingos. ¿De qué? Exacto, nos hacemos los pingos, porque ¿cómo puede el comité de ética? No, pues algún achaque o qué sé yo, no estoy de acuerdo. Pero iban a votar internamente. positivo, Ajá. pero por ese voto se les cayó. Entonces, Entonces le van a quitar como es lo que le habían dado. Como es la ley de bancadas. Sí, señor. Sí, los partidos en el comité de ética, que es cuando se toman las directrices de que vamos, un proyecto de acuerdo, un proyecto de ordenanza, un proyecto de ley, señor. pues se discute, ¿no? Y las mayorías Sí. pues imponen, entonces vamos a votar. Pero haciendo ese parangón, en los municipios del departamento se presenta, yo veo en algunos municipios que por decir algo hay 2 concejales o 3 Sí, concejales de un partido. sí, señor.
el uno vota en contra de ese proyecto y los otros O sea, dos no hay a favor. no hay de la bancada. Los otros votan en contra y el otro Es a que favor. ahí son de oposición, de gobierno o No, pero que sí, están eso en está bien, libertad. pero ya tiene que el partido haberse declarado como la Previamente. residencia, previamente, independiente. Y tiene solo una oportunidad de cambiarse o quedarse. Gobernista o en oposición. O independiente. Pero cuando va para acá, de acuerdo a las circunstancias, le pongo el ejemplo, 3 concejales o 2, pero el uno para acá, el otro para No allá. funciona Entonces, el tema. ¿quién toma la directriz en eso? Pues tiene que haber un comité. Pero para eso No no funciona. vale. Bueno. Entonces, bueno, Las reformas pero políticas, cuando se reglas de- requiere que el que está encargado en el departamento o en el municipio sancionar, se ha presentado en algunos Sí. municipios, le quitan el poder de votación en comité de ética a usted por no haber O la voz, o caso tal omiso, cosa, sí. el voto. Pero muy pocas veces a veces se Se ha presentado en algunos municipios, pero entonces allá en el departamento le quitan a usted el poder de votación allá en algún acuerdo, le dejan la voz, pero no para votar. Pero usted se vaya a hablar con los dueños del aviso en Bogotá. Y para cuadrar esa vaina. Entonces le dan la orden de que aquí nosotros para atrás eso. echen para atrás eso. Pues eso sirvió para eso, de todo hubo. Y sigue habiendo de ese tan cacareado, que la comisión séptima, que la comisión cuarta, que esto. Están que en la aquello. cuarta, la reforma laboral está en la cuarta que la preside Ajá. Angélica Lozano. Vamos Entonces- a ver si le alcanza los tiempos porque en un mes, prácticamente menos de un mes, cierra esa legislatura. Y se está Comienza una encontrando, nueva. exacto, y se está encontrando con la elección de la Junta Directiva del Congreso. Usted se Ahora, imagina la nueva legislatura, y comisiones, todo ese cambia. zaperaque que se va a formar, porque entonces, acordemos, usted va a ser el presidente de la comisión quinta, la cuarta, la séptima, o usted va a ser el presidente del Congreso, de la Cámara de Representantes. Pues hay unos compromisos Pero, previos que por lo general se cumplen. Pero se respetarán con estos por rifirrafes. eso, vamos a ver ahí se va a medir la fuerza del presidente Petro. Si mantiene, porque él mantiene las mayorías en Cámara, Sí. en el Senado no. Vamos a ver qué pasa en eso. Pero cómo los mismos quedan las partidos, los comisiones, cómo las compromisos. presidencias, claro. Lo hicieron los partidos. Que está en injerencia como el alcalde, como el gobernador, como el presidente en esos acuerdos. O a veces se hacen los pingos, entonces los dejan allá que se formen entre ellos mismos la batalla y que pujen y que más tenga fuerza. Y yo acuerdo para que usted me elija presidente, o yo lo acuerdo, acordamos la gallada para que usted sea el presidente, qué sé yo. Entonces eso viene para el 20 de julio. Sí, señor. Pero ya estamos cerca prácticamente. Termina el periodo el 24 o el 24 de junio. O el 20 de No, el junio. 20 de junio tiene que el 20 de junio Pero ya arranca en la ese nueva. momento se van a vacaciones, termina ese periodo. Me imagino que estas semanas estos rifirrafes pues estarán ya sondeando a ver los partidos poniéndose de acuerdo, que la comisión quinta, la cuarta, las comisiones de la junta directiva de la empresa que se llama Congreso de la República, llámese Senado o Cámara, también estaría. Oiga, ahí también vienen los directores administrativos del Senado y de Cámara. Acuérdate que ahí está el poderoso John Abiud. Claro, eso por eso eso no viene suelto. Eso viene de acuerdos, las comisiones, Sí. viene la junta directiva, viene a quienes representan precisamente todo lo que tiene que ver con contratación y burocracia. Por eso estamos jugando a que la doble moral, ¿no? Que la doble militancia no sea reglamentado para dar pie a eso. Sí, señor. Hablamos que tráfico de influencias también, ¿por qué no se reglamenta? Porque deja la puerta abierta y al que le quiere cerrar la puerta se la cierran, o al que le quieren abrir se la abren. se la abre. Estamos a través de Guanevisión en Política y algo más. Reyes. ¿Te suena? ¿Reyes? Reyes, No, aquí no en sé por dónde Santander. irá. Reyes, no. ¿A dónde va usted? Nombre de un amigo médico, Elkin Chaparro Garnica, un televidente. Usted me está hablando del municipio de Oiva. Oiga. Claro, nos ven allá en Oiva los amigos. Tanto ir y venir, Sí, es señor. una crónica, una muerte anunciada, ¿no? Sí, o sea, pero muerte no, porque quedó vivo, todavía Pero se se mantiene dice en el poder. que se acomoda esa palabra, crónica de la muerte, porque sabiendo de que vive políticamente y sube la votación, lo más importante. La vez pasada tenía una coalición de cerca de 6 partidos. Esta vez tenía un solo partido, que era la U. Sí, señor. Y aumentó la votación. Y aumentó la votación. Y el segundo, con menos que era partidos, Freddy, bajó. Y subió más partidos de la coalición Sí, y señor. bajó de votación. Sí, Fíjense una los contrastes de la vida te da sorpresas te da la vida. Pues se dice que, mire, 3.706 votos Sí, señor. subió, ¿no? En esta y en la En anterior esta. había sacado menos. Que eso equivale a un 60
0.99%. ¿Y cuánto sacó Freddy? Mientras que Freddy, 2.500. André Galvis, 2.232. Y él había superado los 3.000 la vez pasada. Claro, quedó muy cerquita, fueron como 90 votos, porque por eso fue que el tribunal y el Consejo de Estado dijeron que hubo transhumancia, porque esa pequeña diferencia hubiese dado la diferencia de que uno y otro ganara. Entonces terminaron las elecciones el pasado 18 de mayo allá en el municipio de Oiva, y como muchas del país siguen los estrados judiciales. Claro, lo demandaron. A suma de que acudieron al Consejo de Estado, que acudieron nuevamente al Consejo Nacional Electoral, a todos y los que tribunales. se dice que se quedó asomando, que prácticamente el sábado, entre sábado de elecciones, apareció la ponencia del magistrado que precisamente el Consejo Nacional Electoral presentaba. Sí. Se dice que... Pero eso fue el viernes, el viernes. Sí, pero pues ya no hubo tiempo Entonces lo tendrán que resolver después. Los tarjetones ya estaban hechos, en fin, todo lo que es el proselitismo. Entonces se dice que esa ponencia del magistrado del Consejo Nacional Electoral, Alejandro Vaquero, ¿sí? Alejandro Vaquero, el magistrado del Consejo Nacional Electoral, pues dice que el exalcalde y candidato pues estaba inhabilitado, lo que popularmente se dice, o no, popularmente dice la norma que un año anterior no se podía presentar, tener el poder. Pero venga, le digo una cosa, de todos modos, él sigue de alcalde, esa demanda la tendrán que resolver, pero eso se va a demorar en que la resuelva. Claro. Por ejemplo, la primera típica donde se presentó un alcalde a nivel nacional fue en Apartadó. El mismo alcalde que destituyeron le declararon la unidad electoral, mejor dicho, se presenta y a él sí lo sacan, porque quedó mal inscrito, se escribió mal. Entonces a él sí lo pudieron remover rápidamente. En este no, en Oiva no. Bien, y va a pasar lo mismo en las otras ciudades donde que ya hay haya nulidades electorales. Se puede presentar. Exacto, cerca que hay 10 querellas ya, que el lunes apenas que ya estaban preparados los borradores, porque se vislumbraba en los sondeos de opinión, en las encuestas que iba a barrer nuevamente. Entonces ya estaban los borradores de los profesionales del derecho listos para acudir a las estancias. Pero eso se va a demorar. Terminan el periodo y no lo resuelven. No, ya le entregaron la credencial. Otra ya vez. Está activo como alcalde, siguió. Claro, y él responde un receso de 3-4 meses, y en enero fue que fue retirado, ¿no? Como alcalde del municipio de hoy. Sí, señor, fue el primero. Pueblito Santander. Luz de Santander, ¿no? Tal vez una agrupación de luceros de hoy. Bueno, tiene que ver otro tema que sigue aquí, lo de hoy, en el día de ayer. Sí, señor. Hizo presencia la ministra de Transporte en la gobernación. Están reunidos con todos los alcaldes de la área. Fue la reunión el día de ayer precisamente para tratar el tema de lo que se está liquidando. Yo no entiendo realmente, le preguntaba a quienes manejan esos temas, ¿qué se está haciendo con una entidad que se liquidó? Pero dicen que nuevamente le dio respiro a través del gobierno nacional, por lo que hemos comentado, que tiene el 70% y que el municipio de la ciudad de Bucaramanga no podía liquidar lo que no era de ellos. Entonces, nuevamente, y vuelve. Pero respiro no hay, eso está muerto el sistema. Porque es financiero. Por eso es financiero, y la plata nadie ha dado todavía. Ahí está, el gobierno no quiere que se liquide. Entonces, precisamente la presencia de la ministra es para resolver en partes. Lo primero es ese tema, de qué va a pasar con el sistema de Metrolínea. Por eso, pero estamos viendo que lo que es la movilidad y sigue interviniendo en la seguridad, en muchas cosas sanitarias, incluso esa situación que hay. Estamos volviendo a lo mismo que había antes de Metrolínea. No, ya estamos igual. Simple y llanamente que se trataron de conservar que unas rutas, que la P15, que la P8, que la T2, que la T... Ya están los buses circulando normales, pero ojo, con algo distinto. Antes no teníamos el sistema informal, lo que comúnmente la gente llama piratería. Antes no existían las motos, los colectivos. Ahora, volvimos al pasado, los buses convencionales, más la informalidad. Entonces surgen las propuestas. El gremio transportador presenta un proyecto. La administración pública presenta otro proyecto. El ministerio llega con otra. Entonces, por ejemplo, hasta lo que banque la administración municipal a través del área, no sé qué, debe ser a través del área, de área metropolitana, que es la que maneja recursos en torno y que en cierta forma regula, pues propone que pone choferes, conductores y pone las rutas. Que los empresarios pongan los buses
con algunos requisitos. Sí. Y no sé, están en ese, No. el sistema, entuerto, un yo siempre lo he entuerto dicho, ahí que no se sabe El sistema qué es. siempre lo he dicho, tiene que ser manejado por los privados. Entonces, el negocio tiene que los privados, vigilado por el Estado. Claro, claro, estoy de acuerdo. El Estado tiene que preocuparse por reglamentar Claro, el transporte como tal, organizarlo, de las vías. todo. Aquí las mismas vías habla uno con personas mucho más mayores y dicen que son las mismas vías y que la congestión Que la tarifa que se les cobre entre algo para los municipios del área metropolitana. Esa es la otra, en esa transición, en el rifirrafe que se presentó, Metrolínea como tal valía el servicio 2.800, ¿no? Mientras que la empresa convencional estaba cobrando 3.300. Entonces, había personas que donde son 4 o 5 personas, 4, pues cerraban 5.000 pesos diarios hasta 6.000. Pues preferían hacer el transbordo en metro, por ejemplo, P8, por decir algo, que los dejaba en una estación, en la de Provenza o en la que fuera, de acuerdo a las circunstancias, se ahorraban más dinero y lógicamente eso repercutía en lo que son los ingresos. Entonces, ¿vuelve qué? ¿Cómo es que dice el refrán? ¿La burra al trigo? Sí, en esa circunstancia, mientras tanto, pues el juez administrativo 15 sigue existiendo, que va con lo que se incrementó por esa situación de Metrolínea, la piratería. Sí. Y los que en este momento, pues las motos. Entonces, otra reglamentación, al igual que lo de Metrolínea. Entonces, que tiene que ser, primero que el que conduce la moto debe ser el propietario, ¿no? Sí, señor. Segundo, es un plan que van a presentar la administración porque pidieron un compás de espera hasta lo que es el 3 de junio que dio el reglamentario el juez de la República y pidieron plan para tomar las medidas perentorias, si no entraría a sancionar, que el conductor de la moto debe ser el dueño, que el pato o el pasajero sea menor de 18 años. ¿Menor? Sí. ¿Y que sea familiar o no? Que son ciertos puntos de la ciudad. Es lo que va a presentar en este momento como alternativa al juez. Eso es un tema, esperemos, se van a presentar el tema de las manifestaciones, las vías de hecho, van a salir los motorizados, estamos acostumbrando a las vías, van a bloquear las vías. Freddy, volvemos a lo que hemos dicho, ¿no? A nivel nacional y a nivel regional y a nivel local, tiene que un juez de la República proceder cuando estas medidas, un juez administrativo, el juez administrativo 15 de la ciudad de Bucaramanga, pues tiene que entrar como a regular, a administrar el transporte, porque fue eso, desde cuando nació muerto ese proyecto de Metrolínea, los alcaldes de esa época y han seguido, no se preocuparon. No, pero es que eso es muy difícil porque igual la gente tiene que desplazar. Por lo mismo, pero ir reglamentando vías, moto, modernizando la parte de la ingeniería. O sea, el garrote se podría aplicar cuando hay un sistema de transporte formal, bien organizado, eficiente. Entonces yo sí puedo ir al garrote, pero si no sirve el sistema, la gente tiene que movilizarse. ¿Cómo lo van a hacer? Freddy Garzón y Luis Eduardo necesita ir al destino. Sí. No importa cómo, si caminando, dijo uno, a pie o caminando, ir en la moto, ir en una mula, ir en lo que sea, en el convencional, en el pirata, lo que sea, pero tiene que llegar a su destino, a la consulta, al sitio de trabajo, a su diligencia, en fin. Y el Estado debe garantizarle, es un derecho, el derecho al transporte. Por ejemplo, el joven que no es propietario de su moto, que no hace el transporte informal, pero trabaja para una encomienda de esas que llevan domicilios, entonces no puede trabajar. ¿Le van a vulnerar el derecho al trabajo? O sea, la moto no es suya, es su hijo. Usted tiene moto. Y le dice, vaya, mijo, usted para que reparta las pizzas. Es difícil. Y entonces, ¿sí me entiende? Entonces, al muchacho mayor de edad que puede manejar, le vulnera el derecho al trabajo. Es difícil, como también se ha entrado en el monopolio, ¿no? Cuando se vino el problema de los taxis, el monopolio de un solo empresario tenía 100 carros, 50 carros. En las motos también, con todo ese barajuste, con todas esas situaciones donde alguien tenía, por decir algo, 2 taxis, pero los vendió y compró 50 motos. Es como, por ejemplo... o los cambió el taxi que era de una empresa, los vendió y compró 10 piratas. Es como, por ejemplo, el carril exclusivo. Por ahí ya no cruza ningún vehículo. Entonces... Ni el que era exclusivo, ni nadie. Bueno, eso igual lo no infringía en la norma, ¿no? Si no Cuando estaba el sistema lo infringía. Pero ahorita que no hay... Sobre todo vayamos a la ciudad de Bucaramanga y entre la Quebrada Seca con 15 hasta, creo yo, que es la 45, que no pueden, y se arman unos trancones, venga, pero si no está el sistema, denle vía libre a eso.
Dele bien libre. Eso es igual que esa famosa medida de pico y placa, ¿no? Que en Piedecuesta se tomaba una determinación, que en Florida otra, que en Girón otra, que en Bucaramanga otra. Usted como conductor quedaba que no sabía porque pasaba la raya, oye, ¿esto es Piedecuesta o esto es Florida? ¿Esto es Girón o es Bucaramanga? Como cuando se vota en Girón que hay elecciones, que hubo una vez atípicas, y en Bucaramanga y en Malpaso, que llaman vía allá una calle, la mitad de para allá es de Girón y la mitad de para acá de Bucaramanga. Entonces, el decreto de no tomar, porque era elecciones, era de la mitad de la calle. Entonces ellos cogían la canasta del baile y se pasaban para el otro lado. Ahí cerquita a Provenza está la calle. Todavía está una calle media pavimentada. Ah, bueno, ¿por qué es de Girón? Eso más, porque es de Girón y la otra no está pavimentada porque es de Bucaramanga. Oiga, insólito, insólito como se dice. Bueno, la frontera de Venezuela, ¿no? La cerraron. Las 3 fronteras prácticamente, ¿no? La vía Cúcuta, sí, señor, la de La Guajira y la de los Llanos, ¿no? Sí. Allá hay comicios electorales este próximo domingo, ¿no? Domingo 25 de mayo se eligen gobernadores y diputados. Y se dice la escaramuza, la especulación, que entonces para la garantía, porque llegaban los terroristas, qué sé yo. Pero ¿a dónde vamos? Contrasta con las buenas noticias de lo que es el gremio exportador de Santander, ¿no? Sí. Pero cuando hablan del cierre de fronteras, pues algunos comerciantes se han visto perjudicados, porque lógicamente se dice que después de que se volvió a abrir la frontera, lo dicen algunos gremios, no los gremios, se ha aumentado el 200% de la exportación. Sabemos que para allá van alimentos, sabemos que va el tabaco elaborado, sabemos que va el calzado, medicina. Lógicamente con algunas circunstancias porque es tome y pague, ¿cómo es? Ponga y pague. Sí. O sea, plata en mano, sí. lo otro ya en tierra. Entonces, antes pues soltaban la mercancía, no, aquí sí necesita la producción, aquí venden la plata. Y que se han visto un número considerable, precisamente la cierre de la frontera hacia Venezuela, sobre todo este sector, ¿no? Que es bastante en la parte agrícola, los productos agrícolas, la transformación de materias primas y qué sé yo, para Cúcuta, para los Llanos y para La Guajira, y se dice que eso va a resentir prácticamente lo que es ya rematando el primer semestre del año 2025, que iba bien, que se habla de un 200% que se ha incrementado desde cuando se abrieron las fronteras del norte. Y que a la par también la buena noticia de que ha dado la Cámara de Comercio y algunos gremios. Cámara de Comercio de Bucaramanga. Exacto, y algunos gremios de la parte de exportación Santander caracterizándose con los productos como el cacao que viene subiendo en la exportación, el café que lógicamente se sostiene, los cítricos que se sostiene, la carne en canal, la carne de las diferentes especies y que lógicamente pues se habla de un incremento bastante amplio que ha abismado cuando se habla de un porcentaje de cerca del 84%. Que ha mejorado. Para Estados Unidos. Y que para China también se viene ya hablando de un 5% de incremento. Pero será por la visita del presidente. No, eso que es mercado natural que se da. Eso es inmediato, porque no hay que recordar, no hay que olvidar que para algunos países del lejano oeste, de Asia se estaba llevando ganado. Sí, de aquí para allá. Sí, yo había escuchado eso. El cacao, que a pesar de que allá donde está Marfil con el cacao y algunos productos, pero la importancia es que aquí se viene transformando, ¿no? El café que está abriendo ese mercado. Miren, un container acá de la Asociación de Productores de Calzado, un container que acaban de enviar hacia la India y que lógicamente eso da pie para lo que tiene que ver con que el mercado, de ese punto de vista positivo, en medio de todas estas circunstancias, de todos estos rifirrafes, la economía no es izquierda, no es derecha, no es centro, es que haya eso, eso porque es lo que aquí el campesino produce, la el empresario produce, el comerciante vende, compra, vende, qué sé yo, es garantía. Ojalá estos entes, decía alguien cercano a la Cámara de Comercio, oiga, nos enseñen a ese pequeño transformador de materias primas a cómo facilitarle académicamente, pedagógicamente para exportar, porque no hay realmente, no se conoce la parte pedagógica. Y ojalá que esa visita que hizo el presidente a la China pues mejore estos índices que igual van avanzando naturalmente.
Pues son temas y que de igual manera ojalá se dé bien por Santander, bien por el turismo, que precisamente Santander fue clasificado por el mismo Ministerio de Industria, Comercio y Turismo la tercera ciudad de ese turismo comunitario, Bucaramanga, con Morro Rico, con otros barrios que precisamente eran invivibles y que los jóvenes se han puesto las pilas. Entonces está hablando de ese turismo comunitario que arranca desde el norte hasta Chicamocha. Oiga, muy bien por eso. Déjeme 30 segundos, que un tema no sé si en ese computador, que es que tiene que ver con la política local, que al exdiputado y ex candidato a la gobernación de Santander, Ferley Sierra, está investigado por algo que llamaron el clan de la reposición de votos. Él utilizaba, ¿qué es eso? O sea, cada candidato cuando es candidato presenta sus cuentas electorales a cuentas claras, que es el sistema, y ahí debe reposar cuánto gastó para ver cuánto les pagan. Pero entonces, al parecer, un fraude procesal, de acuerdo a una denuncia que han interpuesto, y están llamando que esto se llama el clan de la... perdón, el clan no, se me fue la paloma, ¿cómo se llama? Lo que inicia al principio, Haciendo cuentas, cuentas claras. Sí, no, pero que le dieron un nombre específico al carrusel del fraude en el tema de la reposición de votos, porque utilizaba sus CPS, sus contratistas como unidades de apoyo. Acuérdense que él fue diputado de Santander, pero a su vez fue candidato a la gobernación. Los diputados tienen unas CPS, contratistas. Esos contratistas les pagaba él 2 millones de pesos por su labor allá como su unidad de apoyo, pero resultaron ellos aportando 80 millones de pesos a su campaña en especie como coordinadores de ciertos temas publicitarios. Y esos 80 millones después se cobran y van al bolsillo del diputado. Eso, la denuncia que acabó de hacer Daniel Coronel. También con David Racero. Entra el perro, entra el gato de todos los partidos. Ahí sí dice que entre el diablo y escoja, que tire la primera piedra el que esté libre de pecado. Volvemos a lo que decíamos anteriormente, la doble militancia de igual manera, el tráfico de influencias, la contratación. O sea, estamos descubriendo que el agua moja, que el agua tira, y para eso estamos en un Estado de Derecho. De ahí ese compromiso de los organismos de control, los que tienen que estar en vilo, sancionar, castigar lo que sea en torno a eso. El cartel de la reposición de votos. ¿Qué están diciendo que es? Ferley Sierra el que puso de moda eso. Pues ojalá se aclare esta situación por bien de estos rifirrafes que cada vez salen más situaciones. Bueno, ya estamos llegando a la recta final, sin antes decir que Piedecuesta, hay que recordar que fue a nivel nacional piloto, fue el segundo municipio que adoptó lo que fue la justicia comunitaria, ¿no? Los jueces de paz y jueces de reconciliación. Sí, yo conozco a muchos. Pero lastimosamente tengo entendido que me llega una información a última hora, un mensaje que me envía alguien, pero no sabía, yo personalmente no sabía que se iba a hacer. Elecciones. Faltó la medida pedagógica, la parte pedagógica. Como siempre, no valoran esos procesos. Porque tiene unos costos, eso tiene unos costos de logística, tiene unos jurados, igual manera que unas zonas y una mesa de votación como la convencional, la tradicional votación para corporaciones públicas, una logística, ley seca en algunas partes, sectores, la policía tiene que estar acompañando, pero brilló por la ausencia de hacer un trabajo pedagógico de docentes, que es la Secretaría de Gobierno del Interior. Es la encargada de ese proceso. Y la personería también, que son docentes que hacen el acompañamiento cuando hablamos de participación, y qué mejor que la justicia comunitaria, que vale la pena porque ha demostrado que vale, que el objetivo es descongestionar la justicia ordinaria. Y lastimosamente pues hay interrogantes de la gente, cómo participa, cómo deben votar, cómo son las elecciones, cuántos jueces se eligen, quiénes pueden para votar, qué son, qué es eso, con qué se come. Medianamente los que estamos en el medio pues sabemos, pero faltó esa parte pedagógica de la justicia comunitaria, que me parece una herramienta buena para resolver conflictos de vecinos, laborales, algunas circunstancias de conciliar antes de ir a la justicia comunitaria. Pues Freddy, esta semana continúan los rifirrafes, viene la reforma laboral nuevamente, nuevamente la Comisión Cuarta, que ya hay unas ponencias, que ya no sé qué, que siguen en las calles
que debe ser una consulta sumándole otras, en fin, unos rifirrafes que realmente mientras tanto seguimos con las situaciones de que la ola invernal sigue causando catástrofe, que los municipios no tienen los recursos, que la logística del gobierno central no llega, que la seguridad lastimosamente el área metropolitana nuevamente, el sicariato está reviendo, fíjese que en el municipio de Piedecuesta, en esta semana que terminó, pues lastimosamente las cifras en torno a esa no son muy buenas y que lógicamente sea cual sea la causa, ¿no? Sí, pero problema. Es la autoridad la que debe garantizar precisamente la vida, la honra y los bienes de todos los ciudadanos. Pues Freddy, muy formal, estamos terminando por el día de hoy esta entrega de Política y Algo Más. Luis Eduardo, muchísimas gracias por la invitación. Y por supuesto esta reunión que hicieron el gobernador con los alcaldes y la ministra, pues una de las conclusiones fue que rentarían buses eléctricos los alcaldes del área metropolitana para empezar, pues ese compromiso que llegaron, ¿sí? Pero el problema es cuándo. El tema del tranvía, que fue una de las propuestas que ha hecho el Gobierno nacional. Entonces son dos de las conclusiones más importantes que se empezaron a vislumbrar, a trabajar en pro, en este caso del tranvía, pero además que inmediatamente se empiecen a hacer las gestiones para que los alcaldes del área metropolitana empiecen a invertir en buses eléctricos. Sí, y otra semana que pasa con la incertidumbre, ¿no? De la Comisión Quinta, del Consejo de Estado, de que se van, de que se quedan, de que vamos a tener elecciones, de que siguen ensillando la bestia sin tener la bestia y que les llevan a usted la bestia para que tenga presta cuando lleguen a la bestia, entonces la silla está ahí disponible para que sean candidatos, para que... Bueno, una incertidumbre cuando necesitamos es soluciones, plan de choque a las problemáticas de seguridad, de movilidad, sociales, de la ola invernal, en fin, todo lo pertinente. Pues Freddy Garzón y su amigo y servidor Luis Eduardo Barry Jaime, les agradecemos a ustedes el que nos hayan permitido el ingreso a donde llega esta señal, a la distancia, a través de las redes sociales, donde diariamente, cotidianamente nos envían sus mensajes a los diferentes sistemas de televisión de los municipios, de las provincias que hacen posible que se retransmita esta parrilla de programación del Canal 2 de Digitel. Cordialísimo saludo acá desde el área metropolitana de la ciudad de Bucaramanga, donde están ubicados los estudios de Guanevisión Canal 2 de Digitel, Piedecuesta, Santander, Colombia, Suramérica. Continuemos en la sintonía y ustedes y nosotros la próxima semana estaremos en otro reencuentro, en otra cita en Política y Algo Más.